Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marcos Martínez y le voy a hablar sobre los sistemas tribológicos. El primer concepto que tenemos es la fricción deslizante. ¿Qué es esto? La fricción post-deslizamiento es la que actúa sobre los objetos cuando se deslizan sobre una superficie. Es más débil que la fricción estática. Es por eso que es más fácil deslizar, por ejemplo, un mueble sobre el piso después de comenzar a moverlo que hacer que se mueva en primer lugar. Esto quiere decir que cuando un objeto está estático en un solo lugar, es difícil deslizarlo, pero ya con una vez que lo logres mover, ya se mueve más fácilmente. Esto es la fricción deslizante. Fricción por rodadura. Esta se presenta cuando un cuerpo rueda sobre una superficie deformándose uno de ellos o ambos. Un ejemplo de fricción de rodadura sería un automóvil. ¿Por qué? Porque un cuerpo se desliza sobre otro, pero solamente se desliza el cuerpo que en este caso sería el de arriba. Eso sería la fricción por rodadura. Fricción por rotación. Se presenta durante el movimiento relativo de rotación entre los elementos sólidos de un sistema tribológico. El tipo de fricción más difundido en los sistemas tribotécnicos es el de la fricción por deslizamiento. Y luego tenemos fricción combinada. Este es un estado de fricción integrado por lo menos por dos estados de fricción. Quiere decir que se combinan dos. La fricción mixta formada por los estados de fricción sólida y fluida se encuentra ampliamente difundida en la práctica industrial, sobre todo en aquellas uniones tribotécnicas que se caracterizan por bajas velocidades y grandes cargas. Durante la fricción mixta, las propiedades de los materiales, elasticidad que constituyen la unión juegan un papel de primer orden. La magnitud de coeficiente de fricción mixta varía entre 0.05 y 0.02. ¿Qué es un sistema tribológico? Un sistema tribológico consta de las superficies de dos componentes que están en contacto móvil entre sí y su entorno. El tipo, el progreso y extensión del desgaste se determinan por los materiales y acabados de los componentes, cualquier material intermedio, las influencias del entorno y las condiciones de funcionamiento. Como podemos observar, ahí tenemos una imagen que dice el número 1 que está hasta abajo viene siendo el objeto base, viene siendo la base, o sea, arriba de ese tenemos el número 4 que es el material intermedio, puede ser aceite, grasa, aguas o partículas. Arriba tenemos el número 2 que es el cuerpo opuesto, viene siendo el opuesto al objeto base. El número 3 al lado derecho tenemos la influencia del entorno. El entorno viene siendo todo lo que lo rodea, puede ser temperatura, humedad o presión. El número 5 sería la carga, que quiere decir lo que está arriba del cuerpo opuesto, lo que hace o presiona todo. El número 6 viene siendo el movimiento, que quiere decir que se puede mover hacia un lado o hacia el otro, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y luego tenemos lo que es la rugosidad. La rugosidad es el conjunto de irregularidades que posee una superficie. Como podemos observar en la imagen, eso quiere decir que es la rugosidad. Y luego tenemos el área de contacto de los picos de las superficies. Los puntos de contacto surgen como resultado de la deformación de las asperezas, ya sea por penetración o aplastamiento, originando la deformación elástica o plástica. Después tenemos lo que es el contacto elástico y contacto plástico. El contacto elástico del material por las asperezas de la contrafase tiene lugar cuando la carga aplicada y la adhesión no conllevan a la aparición de esfuerzos en la zona de contacto que exceden el límite de fluencia del material. En este caso, el daño del material solo puede ocurrir por fatiga o por fricción. Y después tenemos lo que es el contacto plástico. Tiene lugar cuando el esfuerzo del contacto alcanza a superar el valor límite de fluencia del material base. Por este fluye alrededor de la aspereza penetrante de la contrafase.
Esto quiere decir que el contacto plástico, como podemos observar en la imagen, no crea casi ninguna formación. En cambio, el contacto plástico sí crea mucha malformación en lo que es la base. Energía de adhesión por compatibilidad de los materiales. La energía de adhesión sostiene que dos superficies deslizantes están en contacto una con la otra solo en una pequeña fricción del área aparente entre ellas. Como podemos observar en la imagen, lo único que está en contacto ahí vienen siendo las fuerzas intermoleculares, que vienen siendo las que están entre el líquido y la superficie sólida. Eso viene siendo la energía de adhesión. Por último, les voy a hablar sobre algunos acabados de las superficies, de acuerdo al tipo de maquinario utilizado. El primero que tenemos es el tipo de acabado, desgaste con abrasivos. Dice que son empleados en forma de granos y aglomerados. Dependiendo del acabado deseado, se utilizan materiales más o menos duros, lo cual es propiedad de cada material abrasivo. Rapeado. En este proceso el abrasivo se aplica en una suspensión sobre una superficie dura. Esmerilado. El esmerilado consiste en eliminar el material mediante la utilización de partículas de abrasivos fijas que extraen virutas del material de la muestra. El proceso de extracción de virutas con un grano de abrasivo de aristas vivas provocan el menor grado de deformación de la muestra. Eso es lo que es esmerilado. Pulido. El pulido como proceso se ha descrito ya anteriormente junto con el esmerilado. El pulido incluye los últimos pasos del proceso de preparación. Utilizando de forma sucesiva tamaños de grano cada vez más pequeños y paños cada vez más elásticos, el pulido es lo que permite eliminar todas las deformaciones y rayas provocadas por el esmerilado fino. El riesgo del pulido radica en la aparición de relieves y en el redondeo de los bordes. Como consecuencia de la elasticidad de los paños, dichos inconvenientes se reducen utilizando unos tiempos de pulido tan cortos como sea posible. Y abrillantado. El abrillantado es muy parecido al pulido, solo que se realiza con partículas muy finas sobre discos suaves de tela o piel. Rectificado. El rectificado es un proceso de remoción de virutas que utiliza un grano abrasivo individual como herramienta de corte. Y esto sería todo. Muchísimas gracias, profesor. Espero hayan comprendido el tema. Gracias.